Muy bien. Hoy voy a hablar del libro de Apocalipsis, un resumen. Así que tengo un objetivo muy ambicioso. En 1 hora resumir el contenido de todo el libro. Y pues si ustedes alcanzan desde su lugar a ver, voy a hacer algunas anotaciones. Si no, pueden reacomodarse del lugar donde ustedes consideren necesario para que puedan ver mejor. ¿Ok? Muy bien. Todo el año hemos estado estudiando un resumen de la Biblia. Desde principios de año comenzamos y ahora nos acercamos hasta el final. La única parte que omití fue hablar de las epístolas, de las cartas. Como ya expliqué, todas las cartas explican algún momento y encajan dentro de algún momento del libro de los Hechos. La mayoría de las cartas, no todas, la mayoría. Pero aquí en la iglesia yo predico con relativa frecuencia de las cartas, por eso esa parte la dejé afuera del récord del resumen de la Biblia. Pero hoy vamos a ver la última parte de la Biblia, el último libro que genera tanto interés, tanta curiosidad y tanta confusión y tanto temor en mucha gente. El mensaje de hoy se titula La revelación de Jesucristo acerca de lo que pronto sucederá. Repito, el mensaje de hoy se llama La revelación de Jesucristo acerca de lo que pronto sucederá. Se llama revelación porque eso es lo que significa la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis en griego significa revelación. Revelación. Y es la primera palabra que aparece en griego en este libro. Así empieza, si usted pudiera leerlo en griego, se daría cuenta que empieza con revelación de Jesucristo. Como lo podemos ver ahí en español. La Biblia de las Américas dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El autor de este libro el escritor de este libro es el apóstol Juan. 4 veces en el libro se nos dice que el que escribió este libro es el apóstol Juan. 3 de esas 4 están en este capítulo 1. Otra está en el versículo 4 donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y en el versículo 9 dice yo Juan, vuestro hermano y compañero. Entonces el apóstol Juan, uno de los 12, el último apóstol sobreviviente, en este punto, este libro se escribe en el año 96 después de Cristo, cuando los demás apóstoles ya murieron. Y este libro nos revela la gloria de Jesucristo y las cosas que están por venir. Por eso se llama así, revelación, como se tradujo al inglés. Es el nombre del libro en inglés, Revelation. Y en español se llama Apocalipsis. El apóstol Juan escribió este libro en la isla de Patmos, donde él estaba exiliado por predicar a Cristo. Como dice el versículo 1:9, dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por predicar a Cristo, el apóstol terminó siendo arrestado, encarcelado y enviado a trabajos forzados a la isla de Patmos a picar piedra. Y ahí, según la tradición cristiana, en una cueva, Jesucristo se le revela en visiones. Y un ángel le dice al apóstol, escribe lo que vas a ver. Y él escribe este libro en obediencia a la orden de Cristo. Y en el primer capítulo se nos revela el objetivo y el bosquejo que resume todo el libro en el versículo 19. El versículo clave de todo el libro es 1:19. Leo. Escribe pues las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de suceder después de estas, capítulo 4 hasta el 22. Ese versículo resume todo el libro. En la semana pasada yo hablé brevemente en la carta de Cristo a la iglesia de los Efesios. Yo expliqué brevemente con más detalle un resumen del capítulo 1 y del capítulo 2 y 3, específicamente del mensaje a la iglesia de los Efesios. Un mensaje que Cristo les mandó.
En el capítulo 1, Juan describe lo que él vio, la revelación de Jesucristo glorificado. Y luego en el capítulo 2 y 3, él escribe el mensaje de las cosas que estaban sucediendo en las iglesias. Y como dice el 1:19, y las cosas que han de suceder después de estas, después de los días de Juan, quedaron registradas en los capítulos 4 hasta el capítulo 22. Y esa es la parte del libro en la que yo me voy a concentrar en los siguientes minutos. En esa parte vamos a descubrir que lo que está por venir, Jesucristo nos lo da a conocer con varios propósitos. Uno de ellos es que estemos preparados para los tiempos difíciles que vienen, para los tiempos de persecución. Y los cristianos que recibieron ese libro por primera vez sabían de lo que estaban hablando, porque el emperador romano en ese tiempo ya había comenzado a perseguir a los cristianos. Y basta leer un poco del libro de Los Mártires de Fox, un libro que está en español, se los recomiendo, para que nada más se puedan dar una idea de todo lo que sufrían los cristianos bajo el periodo de la persecución, en ese periodo, vale la redundancia. Así que el objetivo que este libro tenía, por un lado, era animar a los cristianos a soportar la persecución, y por otro lado, de animar a los cristianos que no estaban siendo perseguidos a resistir la tentación a ser mundanos, a conformarse al sistema, y en lugar de poner su esperanza en las cosas presentes, que ellos mantuvieran su esperanza en la venida de Jesucristo. Y vamos a ver que hay ciertos principios que se revelan a lo largo de los capítulos del Apocalipsis, y los principios son muy sencillos y muy obvios, y es que Satanás y los que están de su lado tratan de infiltrar y de corromper a los santos, y cuando no pueden corromperlos, entonces tratarán de destruirlos. Pero Cristo quiere que los creyentes se santifiquen y perseveren en medio de las pruebas hasta que Él venga y demuestre quién es el que tiene la última palabra y quién va a ser el vencedor, que es Cristo. La porción del libro, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, se puede entender mejor a la luz de 3 secciones asimismo. Las 3 secciones de esa parte del libro son, en primer lugar, el capítulo 4 y el capítulo 5. Esa es la primera parte, donde vamos a ver una descripción de las cosas que van a suceder en el cielo. Luego, de los capítulos 6 hasta el capítulo 18, vamos a ver las cosas que van a suceder en la tierra. Y finalmente, en los capítulos 19 al 22, vamos a ver las cosas que van a suceder al final, donde convergen el cielo y la tierra. Esos son los 3 puntos del mensaje de hoy. Es decir, lo que va a suceder en el cielo, que va a ser principalmente adoración. Lo que va a suceder aquí en la tierra, que va a ser principalmente tribulación, y después lo que va a suceder en el cielo y en la tierra cuando estas 2 cosas pasen, que va a ser una renovación de todo. Ya les he dado entonces un resumen de lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Así que quiero invitarlos a que todos los que traen Biblia la abran en Apocalipsis capítulo 4, por favor. Todos deberían de tener una Biblia abierta. Y si no tienen, allá atrás tenemos unas y podemos sacar más. Si alguien necesita una Biblia, agarre una. Vamos a leer muchos versículos del Apocalipsis, muchos, pero no todos. Es imposible leer todo un libro en una hora. Así que yo voy a ir mencionando y usted tiene que seguir esta enseñanza rápidamente conmigo, porque voy a estar leyendo un versículo, voy a decir estamos en este, brincamos a este, a modo de resumen. Y seguramente algunos de ustedes van a querer volver a escuchar esta enseñanza que va a quedar grabada en audio y en video. ¿Ok? Y luego vamos a hacer un resumen aquí de un diagrama para que vaya siendo claro lo que aquí se nos describe en el libro de Apocalipsis. Antes de entrar a la explicación, quiero decir que en el mundo de los cristianos evangélicos, los que creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, en los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hay diferentes corrientes de interpretación de este libro. No todos los cristianos están de acuerdo. Hay cristianos que creen que lo que este libro dice
en realidad no se trata del futuro, sino que se trata de lo que ya sucedió en los tiempos del apóstol Juan. Hay otra corriente de cristianos que creen que lo que se dice en este libro es en realidad un resumen de lo que ha pasado en la historia del cristianismo desde los tiempos de Cristo hasta que Él venga, pero de forma simbólica y repetitiva o cíclica. Así pues, como en este libro se nos habla, por ejemplo, del anticristo, se cree que ha habido varios anticristos a lo largo de la historia, los emperadores romanos, algunos del clero católico en algún tiempo, Hitler, y así ellos ven de una forma cíclica esto, ¿me entienden? Es otra forma en que algunos entienden este libro, de forma histórica, se llama una interpretación histórica. La primera se llama técnicamente la interpretación preterista, la segunda se llama la interpretación histórica, donde ellos creen que lo que dice este libro se cumple de manera parcial y cíclica a lo largo de la historia hasta que Cristo regrese. La tercera forma de interpretar este libro entre algunos cristianos se llama la interpretación idealista o de principios. Esto significa, estos cristianos creen que este libro no dice cosas que se van a cumplir de manera literal, sino que ilustra ciertos principios y que son simbolismos, creen ellos, de principios que se cumplen a lo largo de la vida de la iglesia y en cada forma y en cada vida de la iglesia, como cada iglesia va a lidiar con las pruebas y las persecuciones, y también cada iglesia va a lidiar con las tentaciones, como Satanás quiere destruir a los creyentes a través de estos dos medios, pero como Cristo se impone. Esta postura se llama, la postura idealista le llaman algunos, otros le llaman interpretación de principios. Y la otra, que es la que nosotros creemos, es la interpretación futurista. Es decir, nosotros creemos que lo que se describe en este libro sí ciertamente tiene muchos principios que se cumplen en cada iglesia, que se cumplieron en los tiempos de Juan y que se cumplen en cada momento de la vida de la iglesia, pero que todavía tiene un cumplimiento literal en el futuro. ¿Por qué creemos que esta es la interpretación correcta? Porque esta forma de acercarnos al texto es la que usamos para interpretar toda la Biblia. Es decir, acercarnos a la Biblia creyendo que lo que dice la Biblia se debe entender de manera literal y no alegórica o simbólica. Entonces, cuando vemos aquí el capítulo 1, versículo 19, que Jesucristo le dice a Juan que escriba las cosas que han de suceder después de estas, obviamente está hablando del futuro del apóstol Juan. ¿Me doy a entender? Y porque hay otros pasajes paralelos que complementan al libro de Apocalipsis, pasajes que están en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en los evangelios, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, en las epístolas, en 1 de Tesalonicenses 4, en 1 de Tesalonicenses 5, 2 de Tesalonicenses 2, muchos pasajes a lo largo de la Biblia que complementan lo que aquí se dice. Y en todos esos pasajes se habla del futuro. Por eso creemos que esta es la interpretación que le hace más justicia al texto. Bueno, algunos de ustedes probablemente no entendieron mucho de lo que dije, pero lo van a entender después que crezcan en la fe y se pongan a estudiar más. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ver las cosas que van a suceder pronto. La revelación de Jesucristo, como dije, acerca de lo que pronto sucederá. Primero vamos a ver lo que va a suceder en el cielo. Lo que va a suceder en el cielo, y estamos en el capítulo 4, versículos 1 en delante. ¿Están listos? Vamos a ver qué cosas se nos dicen que va a suceder en el cielo, en el futuro. Dice: después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompetas que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Dos observaciones de este versículo. En primer lugar, se le dice claramente a Juan: esto que vas a ver es en el cielo. ¿Observaron eso? Sube acá, esto es en el cielo. Y segundo, se le dice que eso es lo que sucederá, o sea que es futuro. ¿Me doy a entender? Ok. Versículo 2. Al instante estaba yo en el espíritu. Quiere decir que él estaba, como quien dice, en un trance espiritual, por así decirlo. Y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Aquí se nos hace una descripción
del trono de Dios, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Miren, nosotros leemos esto, pero nada más de leerlo no se puede uno ni imaginar lo que él podría haber estado viendo. Hay una visión paralela a este capítulo que está registrada en Isaías capítulo 6. Él está viendo la gloria de Dios y a Dios en su trono rodeado con otros tronos. Y dice en el versículo 6, delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Uno lee eso y dice, wow, eso suena monstruoso para nosotros. Y aquí está él viendo la gloria de Dios en su trono. Y luego ve cómo se le rinde alabanza a Dios en el cielo. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. Y luego viene una alabanza. O sea, lo que está sucediendo y lo que Juan está viendo es que en el cielo, y esto es con lo que él empieza, para que antes de confundirse los lectores de este libro, porque la mayor parte de esta sección describe grandes juicios y tribulación sobre la tierra. Pero antes de entrar a la tribulación, Jesucristo quiere que Juan nos dé a entender algo. Dios está en control. Dios está sentado en el trono. En el cielo no hay miedo, en el cielo no hay desastre, en el cielo hay adoración, no hay tribulación en el cielo. El que está sentado en el trono es el rey, ¿sí o no? Y el rey es el que gobierna. Y aquí es lo que quiere darnos a entender. Todo esto que vamos a escuchar está bajo el control del que está sentado en el trono. Y la gente cuando llega allá, lo que hace es participar de una gloria exquisita y adorar a ese que está sentado en el trono. Y ahí en la visión del capítulo 4 pasa al capítulo 5 y de pronto se nos da una nueva escena. Dice el versículo 1, Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, o literalmente se debe leer un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es una especie de rollo cilíndrico. Quizás ustedes alguna vez han visto uno. Son rollos que se tenían en unas urnas en las sinagogas y se iban desenrollando para poderse leer. Este rollo está cerrado. Está cerrado y tiene sellos. Así que a medida que se abría cada sello, una parte del rollo se podía leer, un fragmento, pero ya de aquí para allá no. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la imagen que él nos va a tratar de dar. Voy a seguir leyendo. Esto es en el cielo todavía. En la mano derecha del que está sentado en el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y en los siguientes versículos se nos dice que no hubo nadie digno. Y dice él que él lloraba porque no había nadie digno. Pero en el capítulo 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Observen, después de los primeros capítulos del 1 al 3, esta es la primera mención que se nos hace de Jesucristo. El término más usado a Jesucristo que se va a aplicar en el resto del libro es el Cordero. Pero la primera mención que se nos da de Jesucristo, ¿qué es? Un león. ¿Ok? Este es el león Cordero. ¿Y qué nos habla el león? ¿Quién es el rey de la selva? Decimos nosotros. ¿Quién? ¿El león se intimida con algún otro animal? No. El león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es ese?
Jesucristo. ¿De dónde salió? Del trono. Él es Dios también. Él es la imagen del Dios invisible. Y sale el león de la tribu de Judá, que es un cordero inmolado. ¿Se acuerdan Juan Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? De Jesús de Nazaret. ¿Ok? 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, el que fue digno de abrir el rollo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en el cielo. ¿Estamos listos? Dios está en su trono, Jesucristo tiene la autoridad y todo lo que va a empezar a suceder en la tierra es el resultado de lo que Jesucristo va a estar haciendo en el cielo. Y aquí vamos a entrar a la segunda parte de la sección central del libro, que es ahora lo que está por venir sobre la tierra. ¿Están listos? Y vamos a ver cómo comienza todo con la apertura de cada uno de estos sellos. Ahora voy a explicar algo. En los capítulos que vienen por delante, entonces voy a borrar aquí este dibujo. Se nos van a presentar 7 sellos en el capítulo 6 al 8. ¿Ok? Y voy a explicar esto así. 1, 2. Entonces vamos a ir viendo cómo se van abriendo los sellos, de manera consecutiva. ¿Sí? Pero después vamos a ver que cuando llegamos al séptimo sello, este a su vez va a abrir las trompetas, que es otra serie de 7 juicios. Cada sello activa un juicio de Dios sobre la tierra. Y el último de los sellos inaugura los juicios de las trompetas. Imagínense que es una trompeta, ¿ok? Así que el séptimo sello al mismo tiempo es el que va a inaugurar la primera trompeta. Y luego hay 7 trompetas. Ahí están, más o menos así. Y después la séptima trompeta va a inaugurar los juicios de las 7 copas. El grado de severidad de los juicios va en aumento a medida que progresa esa revelación. Entonces son 7 copas y estas 7 van a suceder en pocos días todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que de los capítulos 6, disculpen por darles la espalda, al capítulo 16 se mencionan esos juicios. Ahora, entre los capítulos 6 y 18 se intercalan 2 cosas. Esta secuencia de juicios que se van pronunciando en el cielo con efecto sobre la tierra. En 3 series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Y entre estos capítulos hay muchos paréntesis, hay 10 paréntesis en donde Juan hace una pausa entre un sello y otro sello, dice, ahora tengo que hablar de algo, como para no irse atrasando, ¿me doy a entender? Y hay 10 paréntesis explicativos en estos capítulos para que nosotros nos imaginemos una escena. Imagínate que fuera una especie de cuarto circular donde se está sucediendo algo. Eso es la historia de lo que está por venir. Y cada uno de esos 10 paréntesis abre una puerta que le da luz y tú puedes ver lo mismo, pero desde diferentes aspectos. Mientras está pasando unos juicios, entonces hay que tomar en cuenta que también está sucediendo esto, y está sucediendo esto y esto, y yo lo voy a ir mencionando más adelante. Solo para que sepan, porque si no se hace esta aclaración, uno puede perder el hilo y enredarse. Pero yo lo voy a ir explicando con lujo de detalle. Ahora vamos a ver rápidamente, empezamos con los juicios de los sellos. Jesucristo en el cielo empieza a abrir los sellos
y eso en la tierra tiene una repercusión. Capítulo 6. Vamos a ver ahora lo que sucede en la tierra, la tribulación. Vamos a ver los juicios de los sellos. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decía como en voz de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Primer sello, este se llama paz aparente. Un personaje, paz aparente. Un personaje que está montado en un caballo, tiene un arco pero no tiene flechas. ¿Se dieron cuenta? Tiene un arco pero no tiene flechas. Y dice ahí que él salió conquistando y para conquistar. Este hombre conquista sin armas. Hay diferentes opiniones quién puede ser ese. Nosotros creemos ese va a ser el anticristo. Él va a salir por el mundo y sin guerra va a lograr lo que nunca nadie ha logrado jamás en términos políticos. Va a lograr la paz mundial. Segundo sello, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, dice el versículo 4, salió otro caballo rojo. El primer caballo era blanco. Y vamos a ver al capítulo 19, adelantándome en el capítulo 19, se ve que cuando Cristo va a regresar a la tierra montado sobre un caballo blanco. Y Jesucristo va a traer una espada y él sí va a combatir y va a vencer. Y se va a manchar sus vestiduras de sangre de la victoria. Pero este otro jinete es un usurpador, él también viene sobre un caballo blanco. Pero él no va a guerrear, él va a lograr la paz. Aunque tiene armas, va a lograr la paz. Por eso decimos que es el anticristo, porque él va a aparentar ser Cristo, pero no lo va a ser. El segundo sello, viene otro jinete sobre un caballo rojo, dice el versículo 4, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz. Segundo sello, guerra. Por un tiempo hace la paz y luego se empieza a desatar la guerra. Versículo 5, el tercer sello, un caballo negro, dice, versículo 6, y oí como una voz en medio de 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa eso? Hambre. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, versículo 7, dice, cuando abrió el cuarto sello, y el versículo 8 dice, y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llama Muerte, y el Hades lo seguía, muerte. Y así se abrieron los primeros 4 sellos, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Martirio a los creyentes, martirio. ¿Cuántos quieren martirio? Ahí no decimos amén, ¿verdad? Martirio. Versículo 12, cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. ¿El terremoto a qué afectó? El planeta Tierra. Pero no solo la Tierra fue afectada, el sol se puso negro como silicio hecho de cerda. Y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Y esto es lo que yo llamo colapso cósmico. Colapso cósmico. Un gran terremoto. Ahora vamos a ver cuando lleguemos aquí a estos juicios que vamos a ver algunas de esas cosas como repitiéndose. Colapso cósmico, el sexto sello. Y después de esto, viene el primer paréntesis. Pero los paréntesis los voy a dejar hasta el final de que describa todos los juicios. ¿Me están siguiendo hasta aquí?
Brinquen al capítulo 8, versículo 1, dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Entonces, en el capítulo 7 están los primeros 2 paréntesis de los 10, pero eso los vamos a ver más tarde. Luego viene: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y aquí viene la inauguración de los juicios de las trompetas. ¿Están siguiendo la línea? Entonces, el séptimo sello inaugura los juicios de las trompetas. Versículo 7 de Apocalipsis 8. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre, fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El primer juicio de las trompetas es granizo y fuego. Granizo y fuego. Granizo con fuego. ¿Y qué pasó? Destruye la tercera parte de toda la vegetación. ¿Ok? Segunda trompeta, versículo 8. Segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Él dice que es una montaña, quizás nosotros lo hubiéramos llamado un asteroide, ¿verdad? Que cae sobre el mar, envuelto en fuego. Dice: una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Entonces, aquí, una montaña en fuego. Ustedes observan, en cada uno se menciona que murió la tercera parte, ¿verdad? Primero, en el primera trompeta, la tercera parte de la vegetación. Aquí, la tercera parte de todo lo que había en el mar, incluyendo barcos. Dice el versículo, ahí en el versículo 9 dice: y la tercera parte de los barcos fue destruida también, no solo los seres vivientes del mar. Tercer ángel tocó la trompeta, versículo 10, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Una vez más está hablando de una especie de meteoro. Y cayó sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Eso es el ajenjo, sabor amargo. Entonces, esa estrella, dice el texto, afectó el agua dulce, 1/3 de las aguas dulces. El anterior fueron las aguas del mar, aquí son las aguas dulces de la tierra, y hubo muchos muertos. Siguiente trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Una vez más se repite este asunto: colapso atmosférico. ¿Pueden ver? Es probable que lo que Juan está describiendo es que va a haber una serie de erupciones volcánicas que van a arrojar tanta polución, tanta contaminación a la atmósfera terrestre, que eso va a dañar la visibilidad de una tercera parte del planeta. Por eso no se van a poder ver ni el sol, ni la luna, ni las estrellas en una tercera parte. ¿Están siguiendo la lógica? Luego, versículo 13, miré y oí volar a un águila, dice, en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay! Y ahí se mencionan que va a haber 3 ayes. Y por falta de tiempo no puedo explicar eso, pero es una forma en que la profecía se revelaba, profecía de juicio. Dice en el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. No son langostas marítimas, son lo que los mexicanos llaman chapulines. Son insectos
lo que él está tratando de figurar. Son como insectos. Lo extraño es que estos insectos no salen de las plantas, salen del abismo, del lugar de los demonios. Eso está tratando de decir. Y lo va a decir claramente él. Versículo 3. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Aquí se nos habla que va a haber dos tipos de personas en ese tiempo: los que tienen un sello espiritual de Dios y los que no lo tienen. Este juicio solo viene sobre los que no tienen un sello de parte de Dios. Versículo 5, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. ¡Wow! Está horrible. ¿Se imaginan? Entonces les voy a poner aquí como langostas. En el número 5, pero no son langostas como nosotros las conocemos, sino es una especie de criatura infernal. Una cosa horrible que ni siquiera nos podemos imaginar. Él tenía que ponerle nombres porque eran cosas que él tenía que buscar para tratar de describir lo que veía y no comprendía. Luego dice en el versículo 13, capítulo 9, el sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Entonces él está viendo en el cielo lo que sucede en el cielo y tiene repercusiones en la tierra. Entonces él empieza a decir que en el cielo hay un templo. Y en ese templo hay un altar. Y eso él está viendo ese lugar, dice, un altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y aquí ya se nos da la sexta trompeta. 4 ángeles. Y fíjense qué tipo de ángeles son estos. Dice, son ángeles que van a ejecutar un juicio. Dice allí en el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo escuché su número. Y así es como vi la visión de los caballos. Brinca al versículo 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Entonces, 3 ángeles. 3 ángeles contra la humanidad. Estamos en el número 6 de las trompetas. ¿Me están siguiendo? Y entonces vamos a llegar a la número 7. Ahí al final del capítulo 10, el capítulo 9, terminamos y al entrar al capítulo 10 viene otro de los paréntesis. Así que el capítulo 10 es paréntesis, capítulo 11 es otro paréntesis, capítulo 12 es otro paréntesis, capítulo 13 es otro paréntesis, capítulo 14 es otro paréntesis. Y regresamos hasta el capítulo 15. Y ahora viene la ira de Dios. Pero antes de ir hasta allá voy a leer el capítulo 11, versículo 15 para ustedes. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y aquí suena la séptima trompeta. ¿Estamos? Seguimos con la secuencia de los juicios. Toca la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo. Versículo 18. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Ira. ¿Qué es ira? Es el enojo. ¿La ira de quién? Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas. Está hablando de que se acercan las 7 copas de la ira de Dios. Es un simbolismo la copa que contenía la furia de que Dios va a derramar sobre la tierra. Los últimos 7 peores juicios. Brinque por favor al capítulo 16. Rápidamente. Ahora vienen los juicios de las 7 copas. Capítulo 16, versículo 1.
y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramar en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel, versículo 2, fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí ya se nos menciona unos hombres que tenían cierta marca de ciertas bestias y que la habían adorado. Como yo me brinqué el capítulo 13, al rato vamos a ir para allá, es donde se nos habla de las 2 bestias. Todas las plagas y los juicios que se mencionan en las copas son para ese grupo de personas, para los que se van a someter al anticristo. No es para todos, es para ellos. Y el primero dijimos, llagas. Llagas, una peste maligna de llagas. Copa número 2, versículo 3. El ángel derramó su copa en el mar, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Todo ser viviente que había en el mar, sobre el mar. Ahora, no sé si ustedes observaron, pero no lo aclaré suficiente. Cuando veímos lo de las copas, si ustedes regresan y revisan después con calma, se van a dar cuenta que dice que la 4ª parte de la humanidad fue afectada. Luego aquí en las trompetas se nos dice que la 3ª parte, o sea, va en aumento el alcance del juicio. Y aquí ya se nos dice que todos los que adoraron a la bestia van a ser perjudicados. ¿Pueden ver eso? Ok, sigue el tercer juicio de las copas, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. El agua dulce es contaminada. El número 3, agua dulce, o sea, agua no salada. Que ustedes pueden darse cuenta, hay cierto paralelo porque esta estrella, la estrella de Ajenjo, afectó las aguas dulces y la segunda, el otro, al mar. ¿Se dan cuenta? Después dice, cuarta copa, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres. Imagínense, el sol va a quemar a los hombres. El sol quema. Una vez más, se había hablado de colapso cósmico aquí también, en la cuarta, y aquí se nos empieza a hablar otra vez de los seres, de los astros celestes. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Oscuridad sobre el gobierno del anticristo. Oscuridad. O tinieblas, dice ahí. Sexta copa. Bueno, dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y en el capítulo 12 se nos habló del dragón, todavía no lo ven ustedes, pero el dragón es Satanás. De la boca de la bestia es el anticristo, y dice también, de la boca del falso profeta. Esta es una especie de trinidad satánica que se va a formar en los tiempos del final. La contraparte de la Santa Trinidad, Satanás siempre imitando lo que Dios hace. Dice que de esos tres, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. Estos son espíritus inmundos, o sea, lo que llamamos nosotros demonios. 3 demonios. Semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla? Versículo 16 nos dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces los demonios reúnen, reunión de ejércitos para batalla de Armagedón. Entonces, esa batalla de Armagedón es la última gran batalla antes de que Cristo retorna
de lo cual se nos va a hablar en el capítulo 19, de los versículos 11 en delante. Pero aquí se nos da un adelanto. Y ahí está la sexta copa, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto, dice, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Una vez más, la ira de Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de 1 talento, cada uno, cayeron sobre los hombres. 1 talento, 43 kilos, granizos de 43 kilogramos. Imagínense. Este es el juicio final de todo. Es un terremoto, no que va a afectar una ciudad, un terremoto que va a ser tan masivo y va a afectar a todo el planeta que no va a sobrevivir ni una sola isla y ni una sola montaña. Va a cambiar completamente en ese tiempo la geografía del planeta con ese último terremoto. Y entonces viene el fin. Aquí, ¿verdad? La séptima copa. Terremoto final. Más lo demás que ahí se mencionó, ¿verdad? Los granizos y todo eso. Imagínense unos granizos de tamaño de una pelota de básquetbol o más grandes. ¿Qué puede sobrevivir? ¿Verdad? Y aún así todavía van a sobrevivir algunos, pero esto va a estar de terror. Eso no son cuentos, esto va a pasar. Y ahí se acaban los juicios que describen lo que está por venir. Entonces, como ustedes pueden ver, el juicio va progresando cronológicamente y también en su intensidad. ¿Hasta aquí está siendo claro? La intensidad va en aumento hasta el final. Y ahí nosotros vemos la descripción de lo que va a suceder en la tierra.